Como sabemos, estamos en vísperas de la Pascua. Esta es una fecha especial para todos los cristianos, en todos los círculos cristianos y católicos también, ¿no? Hace unos días mi mamá sacó los adornos de Pascua en mi casa y empezó a ponerlos uno por uno en la mesa y en diferentes partes con mi hermana menor Zoe. Y le explicaba, ¿no? Le decía, este es el cordero, estas son las palmas, este es el burrito, y etcétera, ¿no? Y en medio de eso, ella me preguntaba, ¿no? Dani, ¿qué viene después de las palmas? ¿No? Y etcétera, etcétera. Y pues yo le respondía, a veces yo no tenía la respuesta. Y bueno, en medio de eso vinieron a mi cabeza muchas preguntas y reflexiones que quiero compartirles hoy a ustedes sobre este hecho histórico, ¿no? El más importante en nuestra vida. Quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos 10. Hebreos 10, 19 al 22, que dice así: Así que, hermanos, nos dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oremos, hermanos. Oh Señor, gracias por estos días, Dios, por este tiempo, Señor, en el que podemos recordar, Señor, la Pascua, Señor, tu muerte, tu resurrección, Dios. Haznos meditar en esto, Señor, cada día, no solo hoy, Señor. Te pedimos que hoy nos des oídos para oír, Señor. Dame a mí una boca, Señor, para hablar. Quítame lo que no debo decir y pon en mi boca lo que sí tengo que decir, Señor. Bendice a todos los que están aquí y a los que están en camino todavía. En el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, quiero relatarles una pequeña porción del libro de las Crónicas de Narnia, del libro de León, la Bruja y el Ropero. Durante ya casi el final de la historia, los que han leído el libro o han visto la película, el león, que se llama Aslan, va a entregarse a la Mesa de Piedra. La Mesa de Piedra es un lugar en el bosque de Narnia donde se hacen sacrificios, ¿no? Y se entrega ahí a la malvada bruja blanca y su séquito de malvadas criaturas. ¿Por qué se entrega el león Aslan? Porque por la traición de Edmundo, si ustedes recuerdan, hay un niño que se llama Edmundo, que es seducido por la bruja blanca y está por matarlo. Entonces Aslan decide intercambiar su vida por Edmundo y decide entregarse a cambio de que Edmundo sea libre. Cuenta la historia que al llegar el león Aslan humilde a la Mesa de Piedra, lo inmovilizan con sogas primero, todas esas criaturas horribles. Le despojan de su gran melena, dice, le cortan la melena, le hacen burlas, empiezan a decir, oh, miren, es un pequeño gatito, denle leche al pequeño gatito, ya que sin su melena realmente parecía solo un gato. Le ponen un bozal para finalmente quitarle todo su poder, y la bruja blanca agarra un cuchillo de piedra, dice, y le da un golpe mortal a Aslan, y el león muere en la historia. Todo esto pasó mientras dos niñas, que se llamaban Susana y Lucía, estaban escondidas entre los arbustos, desde donde podían ver lo que estaba sucediendo. Y dice que lloraban y renegaban, ¿no? Tenían ira por la cobardía de estas criaturas que estaban asesinando al humilde Aslan. Por último, cuando la bruja y todo su séquito pensaron que el león Aslan ya había muerto y estaba ahí en la Mesa de Piedra, se fueron. Así Lucía y Susana se acercaron al frío cuerpo de león que estaba en la Mesa de Piedra. Cuenta el libro que unos pequeños ratoncillos vienen del bosque y empiezan a roer las cuerdas que ataban a Aslan. Las dos niñas le sacan el bozal y lo empiezan a acariciar, y mientras lo acarician, lloran y se lamentan. Ya era después de las 12 de la noche y las dos niñas empiezan a caminar hacia la colina dejando a Aslan atrás. Pero de pronto sucede algo increíble, y quiero citar lo que dice textualmente el libro en español. Dice:
En este momento, las niñas escucharon tras ellas un ruido estrepitoso, un gran estallido, un sonido ensordecedor, como si un gigante hubiera roto un vidrio gigante. Todo se veía tan diferente con la salida del sol, los colores y las sombras habían cambiado, que por un momento no vieron lo que era importante, pero pronto sí. La mesa de piedra estaba partida en dos, una gran hendidura la cruzaba de un extremo a otro, y allí ya no estaba Aslan. «Esto es demasiado malo», sollozó Lucía. «Ellos deben haber dejado el cuerpo abandonado». «¿Pero quién hizo esto?», lloró Susana. «¿Qué significa? ¿Será magia otra vez?», se pregunta. «Sí», dijo una voz fuerte a sus espaldas. «Es magia». Se dieron la vuelta y ahí, brillando al sol, más grande que nunca y agitando su melena, que aparentemente había vuelto a crecer, estaba Aslan en persona. «¡Oh, Aslan!», gritaron las dos niñas, mirándolo con ojos dilatados de asombro y casi tan asustadas como contentas. «Entonces no está muerto, querido Aslan», dijo Lucía. «Ahora no». Y Aslan inclinó la cabeza y con su lengua acarició la frente de la niña. El calor de su aliento y un agradable olor que parecía desprenderse de su pelo la invadieron. «¡Es real! ¡Es real! ¡Oh, Aslan!», gritó Lucía. Y ambas niñas se abalanzaron sobre él y lo besaron. «Pero, ¿qué quiere decir todo esto?», preguntó Susana. Narnia, evidentemente, es una bella ilustración de la historia de la redención de Cristo. Aquí vemos una tenue sombra de lo que pasó allá en el Gólgota, donde murió nuestro Señor Jesucristo y resucitó 3 días después. Y aunque muchos, si no todos los que estamos aquí sabemos la historia, la entendemos de una forma muy pragmática. La historia de la cruz, para muchos, no significa mucho. Al final, terminamos con la misma pregunta que Susana se hizo en este relato. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que sucedió allá en la cruz y en la resurrección del Mesías? ¿Qué implicaciones tiene? O aún mejor, ¿cómo debemos de vivir a partir de este hecho? Quiero aclarar, sin embargo, que de ninguna forma intentaré descifrar lo inescrutable de la cruz. Tenemos toda una vida eterna allá en el cielo para hacerlo. Pero sí quiero hoy saborear junto a ustedes esa victoria que Jesús y nosotros tuvimos juntamente con Él ese día en el Gólgota. Empecemos con el primer punto entonces. He titulado el primer punto El camino expedito, ¿no? El verso 19 de Hebreos 10 dice: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo». Entremos un poco en contexto. Hebreos, aunque no se sabe quién lo escribió, sí se sabe que fue escrito para los primeros cristianos, para la iglesia primitiva, aquellos que habían creído que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No obstante, estos nuevos seguidores de Cristo estaban aún confundidos en muchos aspectos de su fe. No sabían qué parte exactamente era diferente de su fe de la de los judaizantes. Estos nuevos cristianos no sabían si debían seguir ofreciendo los sacrificios, si debían aún asistir al templo. Entonces viene el autor a los Hebreos para clarificar muchos de estos puntos. En los textos que tenemos en Hebreos 10, 19, está tocando justo este punto de inflexión para la fe de estos nuevos creyentes. La pregunta en la cabeza de muchos cristianos sería: ¿será bueno que sigamos haciendo sacrificios? ¿Será bueno que siga yendo al templo? ¿Pero por qué? ¿Por qué para ellos esto era tan importante? Nuestra cultura posmoderna boliviana tal vez no nos permite procesar muy bien el hecho de que se ponga tanto énfasis en algo como esto. Así que déjeme graficarle mejor esto. Dios, desde que inicia la Biblia, se presenta como un Dios que está con su pueblo. Si recordamos la historia de Moisés, cuando Dios viene a hablarle a Moisés por la zarza ardiente, Dios le manda a Moisés a liberar a su pueblo del esclavismo de Egipto. Y Moisés le responde y le dice:
Pero Señor, me preguntarán de parte de quién vengo. ¿Qué les responderé? Y Dios le responde y le dice, les dirás a los hijos de Israel que Yahvé me ha enviado a vosotros, que traducido sería, yo soy el que soy, como dicen nuestras Biblias. Pero recordemos que Yahvé, hermanos, no únicamente significa yo soy, sino que también significa yo estoy. Por lo que la verdadera traducción de Yahvé es yo soy y yo estoy. Porque esa es la característica primordial de Dios para con nosotros. Es un Dios que está con nosotros. Como dice su nombre en el Nuevo Testamento, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no fue la única circunstancia donde Dios mostró su presencia en el Antiguo Testamento, sino también en el camino del desierto. Durante 40 años Dios dice que los acompañó con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Y finalmente, al Israel antiguo, Dios proveyó un santuario terrenal. Le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, que era una tienda de campaña donde Dios habitaría todos los días. Podríamos decir algo así como el templo o un templo portátil. El tabernáculo estaba particionado en 3 divisiones principales, ¿no? El atrio, que era como el patio que nosotros tenemos, donde se encontraba el altar del sacrificio. En la parte trasera se encontraba una tienda más pequeña que se dividía en 2 partes. La primera parte, el lugar santo, también llamado primer tabernáculo. Y la segunda sala, conocida como el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios mismo. En la entrada del primer tabernáculo colgaba una cortina denominada primer velo. Y luego, y más importante, había otra llamada segundo velo, que es el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Veamos qué dice Éxodo 40, 34, 35 sobre este tabernáculo. En Éxodo 40, 34, 35 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Lo que acabamos de leer dice que en este lugar realmente habitaba la presencia del Señor. Y en base a este modelo fueron construidos los siguientes templos de Israel. Las divisiones del tabernáculo eran muy importantes para entender el mensaje que Dios quería transmitir a los israelitas. En el atrio, en el patio, podrían entrar cualquier persona laica para ofrecer sacrificios. No obstante, al lugar santo solo podrían entrar los sacerdotes. En este lugar, en el lugar santo, estaban los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelabro. Y solo el sumo sacerdote, es decir, el sacerdote principal, podría entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto solo un día al año, el día de la expiación, y lo hacía por menos de 1 hora. Ataviado de muchos ornamentos especiales en caso de que entre sin haber sido purificado y muera al entrar en la presencia del Señor. Muchas veces desde este púlpito se nos ha graficado, ¿no? Estos sacerdotes entraban con sus vestimentas, con campanas en sus vestimentas, amarrados de una soga en la cintura, en caso de que al entrar al lugar santísimo mueran y la gente los pueda sacar jalando de la soga. Lo evidente es que Dios, aún con su presencia entre su pueblo, estaba dejando totalmente claro algo, que había una imposibilidad de habitar los pecadores con Dios en un solo cuarto, en un solo lugar, sin ser estos pecadores afectados con la muerte, porque la santidad de Dios es tan grande que no resistirían. Lo mismo le dijo a Moisés. Solo el sumo sacerdote, después de hacer un sacrificio de un cordero sin mancha, podría entrar al lugar santísimo a pedir perdón por los pecados del pueblo. Esta tradición, hermanos, perduró por siglos dentro del pueblo hebreo.
Este pensamiento de no poder entrar al lugar santísimo era algo latente y presente en las mentes de los nuevos cristianos de los que estamos hablando en Hebreos. Y aquí el autor de Hebreos les está diciendo algo sorprendente para ellos, que ahora no se necesita todos estos rituales para entrar al lugar santísimo. Seguramente a más de uno estas afirmaciones les voló la cabeza, les explotó. Era difícil de creer y mucho más difícil de asimilar que el camino hacia el lugar santísimo estaba expedito ahora. Pero eso es lo que dice nuestro versículo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que el autor les está diciendo básicamente a estos hebreos? El autor les está explicando que el nuevo y real lugar santísimo no era ese lugar creado en el tabernáculo, sino que ese era un simbolismo del cielo, el mismo cielo donde habita Dios mismo. Ese es el verdadero lugar santísimo, y ahora con la muerte de Jesús y por su sangre, como dice nuestro versículo, podemos entrar al lugar santísimo y tener comunión con nuestro Señor. Eso pasó en la cruz. Jesús nos abrió el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ahora, hermanos, la historia es muy linda, ¿no? Pero quiero decirles que este mensaje es también para nosotros, porque nosotros somos como los primeros cristianos. Nosotros que hemos sido salvados tenemos una entrada a la presencia del Señor, pero tenemos una creencia pragmática, una convicción subjetiva, es decir, que no ejercemos nuestra salvación. Dios nos formó para su placer, dice la Biblia, y el disfrute de la comunión con Él. Si alguno de nosotros recuerda la confesión de Westminster, que la estudiamos hace un par de años, la primera pregunta de la confesión de Westminster es: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios. Pero no únicamente eso, sino que es glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre. Ese es el fin principal del hombre. Dios nos hizo para su placer, pero en el camino de nuestros pecados nos hemos separado, hemos dejado de obedecerlo, por lo tanto de amarlo, hemos huido de su presencia. Nuestra vergüenza nos hace creer que no somos aptos para la presencia de Dios. Y no estoy hablando de la omnipresencia, que es un atributo de Dios, sino que estoy hablando de la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Pero hemos huido. Al igual que Pedro, ¿recuerdan esa historia? Cuando Jesús le enseña a pescar y Pedro no le cree, pero después empiezan a salir los peces y Pedro le dice llorando: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. O como Adán cuando se escondió de Dios porque tenía vergüenza. Pero hermanos, Jesús nos abrió el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Él limpió nuestros pecados y podemos entrar libres y gozosos a su presencia. Cuando nos convertimos, todos nosotros, cuando escuchamos las buenas nuevas, en un inicio tal vez no entendemos esto. Pero el Espíritu Santo y la experiencia espiritual nos hace volver al Padre con el tiempo, al lugar santísimo, a su presencia, así como el Hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del Hijo pródigo? Este hijo básicamente le deseó la muerte a su padre y le pidió la herencia. Y no contento con eso, fue y desperdició su herencia en el mundo. Y finalmente terminó en el peor lugar en el que podía acabar, comiendo comida con los cerdos. Y de pronto, dice Lucas 15:18, que vuelve en sí y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Básicamente, hermanos, ese es el despertar de la muerte en la que todos nosotros estábamos, el volver al Padre.
Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Este año, hermanos, llevo casi 12 años en el mundo de la medicina. Tenía como 17 años cuando empecé a estudiar. La primera vez que tuve una experiencia con la muerte, estaba en tercer año de medicina. Era una señora que la fui a ver al hospital de clínicas durante la mañana, la revisé, le pregunté cómo estaba. En la tarde regresé a verla ese mismo día y frente a mis ojos tuvo un paro cardiorrespiratorio. Los médicos de ahí empezaron a resucitarla. Yo estaba ahí paralizado. Durante el primer minuto, hermanos, todo es igual. La piel sigue del mismo color, los labios aún son rojos, pero tú veías los ojos y sabías que ya no estaba ahí. Durante los siguientes años, estas experiencias se volvieron mucho más frecuentes. Más aún en los años de la pandemia, yo estaba en el hospital obrero trabajando, haciendo la residencia médica, y hermanos, pude ver imágenes que solo había visto en documentales de la Segunda Guerra Mundial. Los cadáveres llenos en el parqueo del hospital porque la morgue no abastecía. En muchas ocasiones tuvimos que poner a personas en el pasillo porque no había un lugar donde dejar los cadáveres. Personas que fallecieron frente a mis ojos por la falta de oxígeno y de un tratamiento efectivo. Nadie conocía el COVID, no sabíamos cómo se transmitía, cómo se trataba, nada. Pero quiero serles sincero delante de ustedes. Realmente esto fue trágico y doloroso. Pero la muerte para mí recién se hizo real hace un año cuando mi abuelo partió a la gloria del Señor. Recién sentí esa intensa desolación, esa esperanza que parece desvanecerse, el sinsentido de la vida que de pronto te invade y esa tristeza y melancolía del alma que ni el mejor orador podría cambiarte. Pero la muerte es así. Todos los que nos hemos encontrado con la muerte es ese enemigo al que todos llegamos rendidos. Pero la muerte física, hermanos, es solo una ilustración de la muerte más trascendente, la muerte espiritual en la que todos nosotros estuvimos alguna vez. La muerte espiritual es una verdad que nos cuesta entender, pero que Dios nos ilustra con la muerte física. Entonces quiero que se imaginen cuán desastrosa puede llegar a ser la muerte espiritual si la muerte física es así, tan terrible, tan dolorosa. Pero la Biblia dice que fuimos resucitados juntamente con Él. Él nos dio vida espiritual. ¿Se imaginan? No solamente eso, sino que el viaje del nuevo alma resucitada va de la desolación del pecado a la disfrutable presencia de Dios. Imaginémonos que el pecador resucitado puede ahora entrar al tabernáculo. Primero entra al atrio, ofrece un sacrificio, se lava la cara en la fuente, atraviesa el primer velo y entra al lugar santo, donde puede ver el pan de vida que es Jesús. Ve el candelabro de oro que ilumina todo con su suave resplandor como Jesús lo hace en el mundo. Y finalmente ofrece sus oraciones que subirán como incienso. Y a partir de ahí puede pasar el segundo velo y entrar al lugar santísimo, porque ya es apto para entrar ahí. El camino para que cada adorador en el mundo pueda venir a través del camino nuevo y vivo para entrar en la divina presencia de Dios. Eso sucedió en la cruz, hermanos. Podemos ahora entrar con paz a la presencia del Señor. Quiero leer esto que dice, que escribió Tozer en su libro En la búsqueda de Dios. Él dice: los redimidos, nosotros, ya no necesitan tener miedo de entrar en el lugar santísimo. Dios quiere que nos abramos paso hasta su presencia y pasemos toda nuestra vida allí. Es necesario que conozcamos esto por medio de una experiencia consciente. Es más que una doctrina que se cree,
es una vida que se disfruta cada momento de cada día. Tozer dice, es una doctrina, es más que una doctrina que se cree, es una vida que se disfruta a cada momento de cada día. Queridos hermanos, para todos aquellos que han vivido la muerte de cerca, quiero decirles que Cristo la venció. Pero no solamente eso, sino que Él nos llevó a la presencia del Señor, donde podemos disfrutar de Él para siempre, juntamente con todos aquellos que han muerto en su nombre. El corazón del mensaje cristiano es este, que los hijos de Dios se dirigen a su presencia. Eso es lo que estamos haciendo ahora. El mundo ciertamente está perdido por falta de conocimiento, pero nuestro cristianismo es débil y languidece por la falta de esta experiencia, la falta de la experiencia de entrar en el lugar santísimo. La cura instantánea de la mayoría de nuestros males religiosos sería entrar en la presencia de Dios con una experiencia espiritual para ser conscientes de que estamos en Dios y Él está en nosotros. Esto nos sacaría de la estrechez de nuestros pecados fácilmente para vivir una vida conforme a Cristo. Quiero que recuerdes tu pecado más oculto, más oscuro, el más íntimo, que nadie nunca se va a enterar. Y quiero decirte que Dios lo sabe y tiene misericordia de ti, y que por medio de Jesucristo, a pesar de ese pecado, puedes entrar en la presencia de Dios. Increíble. Quiero terminar este punto con lo que dijo San Agustín. Él decía, oh Dios, tú nos has hecho para ti, y nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que no descansen en ti. Eso sucedió en la cruz. Al fin podemos volver a donde siempre pertenecimos, al seno del Padre. Avancemos en nuestros versículos. Vamos al versículo 20 y al versículo 21 para entrar al segundo punto. Un nuevo camino. El versículo 20 inicia así: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En este punto el autor grafica de una mejor manera. Él dice que ahora hay un camino nuevo y vivo. Toda la idea del camino mismo era nueva. Es asombrosamente nueva para estos judíos. Muchos seguían incrédulos. ¿Cómo podría cualquiera de nosotros entrar en el lugar santísimo? No somos el sumo sacerdote. Tal vez muchos pensaban en su cabeza y algunos otros recordaban la historia del rey Usías. ¿Recuerdan a Usías, el rey? En 2 de Crónicas, este rey quería entrar al lugar santo para ofrecer incienso, pero él no estaba autorizado porque no era un sacerdote. Y él decide entrar por fuerza y entra a la fuerza, e inmediatamente cuenta la historia que Dios le hace brotar lepra para declarar que él es impuro. Y dice la historia que Usías murió hasta los últimos días con lepra. Tal vez muchos judíos pensaban que algo así les iba a suceder. Como Hebreos nos dice que podemos entrar al lugar santísimo, eso es imposible. Entonces lo que hace el autor a Hebreos, les recuerda la vida de nuestro Señor Jesucristo y el episodio más importante de la historia de la humanidad. Les recuerda el velo que se rasgó. ¿Lo recuerdan ustedes? El velo que se rompió en el templo, allá en la crucifixión de Cristo. Vamos a Mateo 27, 45, 51. Mateo 27 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elí llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús ahí en la cruz, siendo abandonado por su Padre, Jesús dando el último aliento de vida, entregando su espíritu y gritando, Elí, Elí, lama sabactani. Tal vez por la mente de Jesús en este momento pasaban muchos recuerdos con su Padre. Allá en la eternidad, cuando el plan de redención fue hecho, Él estaba con su Padre. Cuando Jesús fue mandado a la tierra y no había lugar donde pudiera nacer y nació en el lugar más pobre, en un pesebre, no importó, porque su Padre estaba con Él. Cuando era niño y sus hermanos fingían no conocerle, como dicen Salmos, su Padre estaba con Él. Cuando los borrachos cantaban canciones haciendo burla de Jesús, no importaba, porque su Padre estaba con Él. Cuando fue al templo y se puso a discutir con los doctores de la ley y sus padres no lo encontraron por 3 días, no importó, porque su Padre estuvo ahí. O cuando cumplió 30 años y fue bautizado por Juan el Bautista, su Padre estuvo ahí y con una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. O cuando sacó demonios, o cuando sacó paralíticos, ciegos, leprosos, su Padre estaba ahí. Cuando entró en un burro a Israel y lo quisieron hacer rey, su Padre estaba ahí sonriendo y pensando, Él ya es rey. Cuando estuvo afligido y preguntó si podría pasar esta copa de Él, su Padre lo estaba escuchando. Cuando fue arrestado y llevado a juicio injustamente, su Padre ciertamente estaba ahí. Cuando lo golpearon y desfiguraron su rostro de tal forma que no se podía ver belleza en Él, su Padre estuvo ahí. Cuando clavaron sus manos, su Padre estuvo ahí. Pero finalmente, Jesús sufrió lo que C.J. Mahani llama la verdadera soledad. En el momento en el que Jesús tuvo que morir y entregar su espíritu, Él estuvo solo. Su Padre lo abandonó. Por eso gritó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿qué mantuvo ahí a Jesús todo el tiempo? No solo en la cruz, sino cuando era niño, cuando los borrachos se burlaban de Él, cuando lo golpeaban, cuando peleaba contra los religiosos. Su pasión por hacer la voluntad del Padre y su amor por los pecadores como usted y yo, eso lo mantuvo ahí. Mas esta no es una historia triste, hermanos, porque ¿saben qué pasó al final? El velo se rasgó. El velo del templo se rasgó como un símbolo de que la separación de Dios Padre con sus hijos ya no existía y ya no existe. Que ahora había un mediador, nuestro Señor Jesucristo. Eso pasó allá en el Gólgota. Recordemos lo que dice Juan 14:6. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La idea del camino no fue idea del autor de Hebreos, sino de Cristo mismo.
El versículo 21 de Hebreos 10 nos dice aún más, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Además de Cristo ser el camino nuevo y vivo en su carne, Él también ejerce como nuestro sacerdote sobre la casa de Dios. El sumo sacerdote era el centro de atención en el día de la expiación. El día de la expiación era ese día que pedían perdón por los pecados de toda la nación. Hacía básicamente 3 apariciones este sumo sacerdote. Primero, iba al tabernáculo y en el atrio del tabernáculo sacrificaba un macho cabrío por la expiación de los pecados. En segundo lugar, tomaba la sangre de este cordero en un cuenco y entraba a través del primer velo al lugar santo, como todos los días. Pero el día de la expiación era un día especial. ¿Por qué? Podía pasar el segundo velo al lugar santísimo. Y rociaba esta sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio. Todo el pueblo estaba atento. Era el momento más importante del año. Ellos estaban conscientes de que necesitaban ser perdonados por sus pecados. Finalmente, el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y todos se alegraban y hacían fiesta, porque eso significaba que su sacrificio había sido aceptado. Y no conforme con eso, tomaba otro macho cabrío, confesaba todos los pecados de la nación sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviaba al desierto a morir desamparado en la soledad, como murió nuestro Señor Jesucristo. Esto como una expresión simbólica de que los pecados del pueblo habían sido perdonados, y hacían esto año tras año, año tras año. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, se ofreció como sacrificio una vez para siempre, para toda la eternidad, y lavó nuestros pecados con su sangre, de tal forma que no necesitamos salir del lugar santísimo, sino que podemos posar y reposar ahí. En 1 Pedro 2 dice, en los versículos 9 al 10, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, dice la Biblia, que somos también sacerdotes, real sacerdocio. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Imagínense a los jóvenes israelitas sacerdotes que empezaban su complicada tarea en el templo. Seguramente muchos de ellos tenían un sumo sacerdote que les enseñaba el camino, cómo hacer el sacrificio, cómo encender el incienso, cómo portarse en estos lugares santos. Esa es la imagen, hermanos. Nosotros no solamente tenemos el camino libre hacia el lugar santísimo, sino que nuestro sumo sacerdote nos lleva de la mano, impulsa y guía nuestra adoración y oración. Él se hace responsable de nuestras imperfecciones, de nuestra alabanza y oración. Nos ha quitado la culpa no solo de los pecados de nuestra vida pasada fuera de Cristo, sino de los pecados e imperfecciones, siendo santos y adoradores. ¿Entendemos la implicación de esto, hermanos? ¿Cuántos de nosotros luchamos con pecados? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y en nuestra soledad, arrodillados y latigueándonos de una forma metafórica contra nosotros mismos. Pero nosotros ya tenemos el camino abierto. Y no solamente eso, sino que de la mano el Señor Jesucristo nos lleva al lugar santísimo. No hay vergüenza, hermanos. No hay vergüenza. Podemos entrar al lugar santísimo.
Entremos pues con confianza a la presencia de Dios a través del velo, no por nuestros méritos o por ser especiales, sino gracias solo a Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y sumo sacerdote. Finalmente, en el versículo 22 de Hebreos 10 dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El fin del mensaje es este: acerquémonos, vamos todos al lugar santísimo, porque ahora podemos. Jesucristo murió por eso, para que tengamos el paso libre. Pero hay algunas cosas que debemos tener al entrar: corazón sincero, fe, corazones purificados, dice. Hermanos, la experiencia espiritual no es doctrinal ni meramente intelectual, sino que es con el corazón y con el espíritu. Con el velo removido, que Jesús lo removió, ¿qué es lo que nos impide entrar al lugar santo? ¿Por qué aún estamos lejos? ¿Por qué nos mantenemos en el atrio del tabernáculo y no ingresamos al lugar santísimo? Algunos dirán, porque somos fríos. Otros dirán, nuestras emociones no son las correctas. Pero es algo aún más profundo y grave que eso. Es el velo de nuestros corazones. Es el velo de nuestra naturaleza caída, heredada de Adán y Eva, que aún no ha sido juzgada ni crucificada. Es el velo de lo que nosotros llamamos el yo. Este velo no es muy difícil de identificar. No necesitamos más que mirar dentro de nuestro corazón y lo veremos allí. No es bonito ni elegante, pero está ahí. Tampoco es algo de lo que nos guste hablar, pero está ahí entretejido con los tejidos de nuestro corazón y es el que evita nuestro progreso espiritual. Tiene su nido en el mero centro de lo que somos, ya que esto no es algo que hacemos, sino algo que somos. Allí reside su poder. No en vano la Biblia nos pide en muchas ocasiones que dejemos atrás el yo. Y tú te preguntarás, ¿pero dónde? Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O en Efesios 4, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para ser más específico, el yo son todos estos pecados que el mundo aplaude ahora, ¿no? La autojustificación, la autoconmiseración, el amor propio, el mal llamado empoderamiento, la autosuficiencia, etc. Básicamente, el yo es la exaltación del individuo. Y todos pecamos así. Dejar el yo no es dejar cosas. El yo está tan inserto en nosotros que no podemos diferenciarlo hasta que el Espíritu Santo hace su obra en nosotros. No nos engañemos, hermanos, porque este yo puede crecer con mucha tranquilidad dentro de una iglesia. Es más, parece que se siente más cómodo dentro de la iglesia que en el mundo. Ese es el velo que no nos permite entrar al lugar santísimo por completo y disfrutar de la presencia manifiesta de Dios, porque el camino ya está abierto. Mas este velo solo puede ser quitado por la experiencia de la cruz.
no por la mera instrucción religiosa. Tenemos que llevar este yo a la cruz y que sean juzgados por la obra de Cristo. No los quiero engañar. Al querer matar el yo, esto va a ser duro y doloroso. El yo está entretejido en nuestro cuerpo y el arrancarlo nos causará dolor. Sangraremos. Decir lo contrario sería mentir. Sería decir que la cruz que nos manda Cristo a tomar no es cruz y que la muerte no es muerte, pero es necesario. Finalmente, y con esperanza, tampoco lleguemos a pensar que podemos intrínsecamente matar el yo con nuestros remedios espirituales. Absolutamente no. Dios tiene que hacerlo por nosotros. Nuestra parte es entregarnos y confiar. Confesar. Debemos confesar y llevar nuestro yo a los pies de la cruz de Cristo. La cruz es áspera y mortal, dice Tozer. Pero al morir el yo, podremos resucitar y entrar al lugar santísimo con nuestro Padre, donde siempre pertenecimos. Tal vez en la mente de muchos de ustedes dicen, hey, muy lindo, muy poético y todo, pero ¿qué hago? Entonces, ¿qué debo hacer para entrar al lugar santísimo? La respuesta es vivir una vida centrada en la cruz. Esa es la respuesta. C.J. Mahoney dice que una vida centrada en la cruz está compuesta por días centrados en la cruz. ¿Cómo podemos vivir días centrados en la cruz? ¿Cómo se hace eso? Mahoney nos da algunas pistas y para terminar se las voy a enumerar. Pueden olvidar todo el sermón, pero esto es importante. 1. Memorice el Evangelio. Memorice la Biblia, hermano. En tiempos difíciles no podrás sacar tu Biblia o tu celular. Antes de actuar no lo podrás hacer. Solo lo que está en tu mente llegará a tu corazón y actuarás. Memorice el Evangelio. 2. Ore el Evangelio. Reconozca el Evangelio en sus oraciones. No ore banalmente por los alimentos. Reconoce cada día en sus oraciones el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Entregue sus pecados a los pies de Cristo. 3. Cante el Evangelio. Cante sobre la cruz, hermanos. Es lindo cantar sobre nuestros sentimientos, cómo nos sentimos. Pero no hay nada más precioso que hablar sobre aquella cruz que nos abrió el camino hacia el Padre. 4. Revise de qué manera le ha cambiado el Evangelio. Muchas veces no nos gusta mirar atrás. Nuestros pecados fueron terribles, horrorosos, vergonzosos. Pero tenemos que mirar atrás para arrodillarnos ante Cristo y decir, gracias. Revise su vida, hermano. Ninguno de nosotros es igual que ayer. Estudie y medite el Evangelio de una forma honesta y sincera. Finalmente, tenga comunión con personas que aman la cruz. Uno de los grandes males, no solamente de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general, la universal, es la gran ausencia de las personas en la iglesia. Justamente después de estos versículos de Hebreos, si ustedes buscan unos versículos 2 en el número 25, ¿saben qué dice? No dejando de congregarnos, como tienen por costumbre.
Porque, hermanos, no vamos a crecer solos. El crecimiento es en comunidad. El recordar la cruz es en comunidad. Tal vez, si tú memorizas el Evangelio, si oras el Evangelio, si cantas el Evangelio, si recuerdas tu vida pasada, si estudias y meditas el Evangelio, y si tienes comunión con personas que aman el Evangelio, tal vez puedas sentir de una mejor forma la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Y eso, les repito, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida sería la cura de todos nuestros males religiosos y la cura de toda la estrechez de nuestros pecados. Ese pecado con el que luchas día tras día, mes tras mes, año tras año. Jesús ya pagó por él. Es verdad. Hermanos, el velo se ha roto. Tenemos paso hacia el lugar santísimo. Entremos confiados. Les animo a ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Amén. Oremos.